En las plantas de procesamiento modernas se utilizan los lazos de control con el fin de crear un producto final para el mercado. Dichos lazos de control se diseñan para manejar una variable de proceso como presión, flujo, nivel, temperatura, etc. y garantizar la elaboración de un producto final. Para lograr todo esto necesitamos varios componentes, como un PLC o DCS, sensores y transmisores para enviar los datos al controlador, y finalmente necesitamos equipos para ejecutar los comandos del PLC. Estos equipos son normalmente denominados elementos finales de control. Un elemento final de control puede ser una bomba, un calentador, una válvula de control, etc. ¿Qué es una válvula de control? La válvula de control es el elemento final de control más habitual en la industria. Realiza la función de variable caudal de control que modifica a su vez el valor de la variable controlada, comportándose como un orificio de área continuamente variable. En otras palabras, la válvula de control regula o manipula un líquido en circulación, como gas, vapor, agua o componentes químicos para compensar las perturbaciones del lazo de control y mantener la variable de proceso regulada lo más cercana posible al punto de ajuste deseado. Partes de una válvula de control. La válvula de control consta de dos partes principales. El cuerpo de la válvula es la parte donde pasa el fluido y el actuador es el elemento encargado de efectuar la operación de control. Ahora vamos a ver más a detalle las partes más importantes de la válvula de control. El diafragma, elemento flexible que reacciona a la presión y que transmite la fuerza al plato del diafragma y al vástago del actuador. Fuelle, resorte o grupo de ellos alojado en el yugo o en la carcasa del actuador, o en el cilindro del pistón que desplaza el vástago del actuador en dirección opuesta a la generada por la presión de carga. El vástago. En una válvula de movimiento lineal, pieza que conecta el vástago del actuador con el elemento de cierre. Yugo. Estructura que conecta rígidamente la unidad de alimentación del actuador con la válvula. Bonete, conjunto que incluye la pieza a través de la cual se mueve el vástago de la válvula y que se utiliza para el sellado contra fugas a lo largo del vástago. Normalmente se usa para montar el actuador y carga el conjunto de empaquetadura. Además, mantiene la alineación correcta del obturador con el resto del conjunto de la válvula de control. El obturador. En una válvula de movimiento lineal, pieza que conecta el vástago del actuador con el elemento de cierre. El asiento, zona de contacto entre el elemento de cierre y su superficie de contacto que determina el cierre de la válvula. Tipos de cuerpo de válvula. Hay dos tipos principales de diseño de válvula de control, dependiendo del elemento de cierre. Podemos hacer una clasificación dividiendo el tipo de cuerpo de válvulas en dos grandes grupos, movimiento lineal y movimiento rotativo. En el grupo de movimiento lineal podemos dividirlo en cuatro grupos: globo, pinch, diafragma y compuerta. En el grupo de movimiento rotativo tenemos tres grandes grupos, que son el tipo mariposa, obturador excéntrico y bola. Actuadores. Las válvulas de control pueden ser operadas neumáticamente, eléctricamente o hidráulicamente o por una combinación entre estas. Actuadores neumáticos. Pueden clasificarse en dos tipos básicos, el de resorte y diafragma y el de cilindro o pistón sin resorte. El primero de ellos es el más usado y puede ser de aire para bajar o air to lower, o de aire para subir o air to rise. Aquí es importante por cuál lado ingresa la señal neumática proveniente del controlador. Si es por la parte superior del diafragma, obliga a que la deformación de este origine un desplazamiento del vástago hacia abajo. En cambio, si el aire ingresa por debajo del diafragma, el movimiento será hacia arriba. Si la válvula es de acción empujar para cerrar, el descenso del vástago debido a la acción de la señal neumática hará que la misma se vaya cerrando, permitiendo que se controle el flujo de fluido en forma continua. Si la válvula es de acción empujar para abrir, el ascenso del vástago hará que la misma se vaya abriendo conforme se aplique la señal neumática. Los actuadores sin resorte del tipo cilindro o pistón se emplean cuando se requieren una gran potencia o una acción más rápida.
Actuadores eléctricos. Se usan generalmente en áreas donde no hay suministro de aire de alimentación o cuando se requiere prescindir de sistemas neumáticos. Se clasifican según el tipo de energía utilizada para impulsarlos y por el tipo de movimiento requerido. Utilizan motores eléctricos monofásicos o trifásicos y engranajes, tanto en aquellos denominados de multivueltas como los de un cuarto de vuelta. Tiene un mecanismo de desembrague del volante para operación manual en caso de falla de energía eléctrica. Los actuadores modernos disponen de componentes especiales tales como relés de monitoreo, protección contra válvula atascada, termostato, etc. La tecnología actual permite que puedan ser controladas remotamente a través de una conexión de 2 hilos. De este modo se pueden conectar a una red, muchos de ellos comunicados mediante un protocolo industrial. Actuadores hidráulicos. Combinan la acción de la señal eléctrica de control de 4 a 20 mA con la fuerza que se puede lograr con presiones hidráulicas, acoplando a estas con un sistema de balance de fuerzas. Comúnmente estos sistemas superan a presiones de hasta 3000 psi, brindando potencia y velocidad para requerimientos de control de gran exactitud. Accesorios de la válvula de control. Actualmente los sistemas de control modernos utilizan señales electrónicas para ordenar a la válvula de control que se abra, se cierre o regule el caudal. Además, esos sistemas emplean señales de retroalimentación de posición y datos de diagnóstico para validar el funcionamiento de la válvula de control. Posicionadores neumáticos. La primera categoría es la de posicionadores neumáticos. Las unidades de proceso heredadas pueden utilizar señales de presión neumáticas como punto de ajuste de las válvulas de control. Normalmente la presión se modula entre 3 a 15 psi para desplazar la válvula de posición de 0 a la de 100%. Posicionadores IP analógicos. El segundo tipo es el posicionador IP analógico. La mayoría de las unidades de procesos modernas utilizan una señal de 4 a 20 mA de corriente continua para modular las válvulas de control. Esto introduce la electrónica en el diseño del posicionador y requiere que se convierta la señal de corriente electrónica en una señal de presión neumática, corriente aneumática o IP. Controladores digitales. Mientras los posicionadores neumáticos y de IP analógicos proporcionan un control de posición de válvula básico, los controladores de válvulas digitales añaden otra dimensión a la capacidad del posicionador. Este tipo de posicionador es un instrumento basado en un microprocesador. El microprocesador permite obtener diagnósticos y la comunicación bidireccional para simplificar la configuración y la solución de problemas. Criterios de selección. Escoger una válvula de control para una aplicación en particular solía ser por lo general algo sencillo. Cada fabricante ofrecía un producto adecuado para una tarea y la selección dependía de aspectos obvios tales como costo, entrega, relaciones como proveedor y preferencias del usuario. Hoy en día las consideraciones se han complicado especialmente para los ingenieros o técnicos con limitada experiencia o para aquellos que no se han mantenido actualizados acerca del desarrollo de las válvulas de control. Para muchas aplicaciones se dispone de una diversidad de válvulas de bola, de desplazamiento de vástagos y de mariposa. A continuación, algunas consideraciones antes de tomar alguna decisión, como rango de presión de trabajo y presiones límites del cuerpo, tamaño y capacidad de flujo, características de flujo y rangueabilidad, límites de temperatura, factores ambientales como corrosión y abrasión, materiales del cuerpo, caída de presión en la válvula, tipos de conexión mecánicas, costo de ciclo de vida, tipo de actuador y accesorios requeridos. Y eso es todo por hoy. Si este video te ayudó, dale click al botón me gusta y suscríbete al canal. También no olvides unirte a nuestro canal de Telegram para ayudarte con tus dudas de automatización industrial. Que te vaya genial y nos vemos en el próximo video. Aprende, innova y comparte.